Espacio Protegido comenzó en el año 98, poquitos meses después del accidente de la catástrofe de Alcoyas, de cuando se rompió la balsa de residuos mineros, ¿no? Era una apuesta que ya la casa, es decir, que Canal Sur tenía desde el principio por la información ambiental. De hecho, fuimos la primera televisión de España que creó una sección de medio ambiente dentro de sus informativos diarios, ¿no? Y seguimos siendo la única televisión de España que tiene una sección específica de medio ambiente en sus informativos diarios, es decir, que nos segregamos de ese cajón desastre que suele ser Sociedad y Cultura. Creamos una sección específica de medio ambiente y a raíz de ahí se generaron otra serie de formatos, entre otros Espacio Protegido como informativo semanal, quincenal. Hemos tenido distintos periodos de medio ambiente. Bueno, Andalucía es una de las potencias continentales en biodiversidad, es decir, es un territorio que por su posición geográfica reúne elementos de un continente y de otro, espacios que son muy valiosos precisamente por eso, porque son raros en el sentido de que son poco frecuentes porque están en ese territorio de frontera, territorios como los humedales, en el caso de Doñana, la zona húmeda de interior continentales, las grandes lagunas como Fuente de Piedra, la alta montaña mediterránea en Sierra Nevada, las zonas de desierto en Almería, es decir, somos una potencia en biodiversidad. También ese gran valor que tiene la biodiversidad de Andalucía tiene que ver, alguna ventaja tenía que tener con un grado de industrialización menor que otros territorios. Eso ha hecho que se conservaran elementos muy valiosos, y lo que ahora sí nos preocupa, porque hemos tomado conciencia del valor que tiene eso, y no solamente del valor podríamos decir antropocéntrico en el sentido de tenerlo y disfrutarlo, sino del valor que tiene incluso para el futuro económico de esta comunidad autónoma. Ahora que hemos tomado conciencia de esos valores es cuando tenemos que multiplicar el esfuerzo por conservarlo, ¿no? Y conservarlo de una manera que sea razonable y que sea compatible con las actividades económicas, ¿no? Bueno, yo creo que tienen lo que hemos hablado un poco en la sesión de hoy, ¿no? Llevamos muchos años hablando de cambio climático en los medios de comunicación. Los ciudadanos saben lo que es el cambio climático. Es muy curioso porque en España el grado de negacionismo es muy reducido, por tanto la cuestión se conoce, pero eso no quiere decir que seamos conscientes de cuáles son los verdaderos efectos del problema y sobre todo qué tenemos nosotros que ver con el problema. Y cuando hablo de los efectos no me refiero únicamente a los efectos más globales o que se manifiestan de una manera muy llamativa en territorios lejanos, sino los efectos que tienen que ver con lo más cercano, es decir, con actividades económicas que en Andalucía son tan vitales como la agricultura o el turismo, o con cuestiones que a la gente le preocupan tanto como en la salud. Ahí es donde está el problema, ¿no? Es decir, la gente sabe lo que es el cambio climático, sabe el origen del cambio climático, incluso puede que conozca las grandes soluciones al cambio climático, la apuesta por las energías renovables, por ejemplo, pero no tiene muy claro eso que tiene que ver con su vida, ¿no? De qué manera se puede manifestar eso en el entorno más doméstico o más cercano, y a partir de ese momento, de esa conciencia de lo cercano, qué puede hacer cada uno, de qué manera contribuye cada uno en la solución del problema. Bueno, yo comentaba hace un momento en la sesión que hemos tenido que quizá en el camino de la búsqueda del entretenimiento hemos dejado atrás algunos de los valores fundamentales de este oficio, o de los elementos que son nucleares de este oficio, ¿no? Pero al margen de eso, que yo creo que explica, aunque solamente sea en parte, la crisis que viven los medios convencionales, creo que hay que ir un poco más allá y hacer una reflexión más fina o más de detalle sobre la manera en que nos comportamos como periodistas, como comunicadores en general a la hora de abordar cuestiones ambientales. Los ciudadanos ya saben y eso se pone de manifiesto en la crisis que estamos viviendo. Los ciudadanos consumen mucha información, pero nunca han desconfiado más de los medios de comunicación. Los ciudadanos consumimos mucha información, pero no terminan de convencernos los formatos en los que viene esa información. Los ciudadanos, en definitiva, ya no quieren que el periodista o el comunicador le diga lo que tiene que hacer. No quieren discursos, quieren conversaciones. No vale, ni siquiera en las cuestiones ambientales vale el discurso maniqueo de los buenos, de los malos, de lo que hay que hacer, de lo que está bien, de lo que está mal, porque la realidad es muchísimo más compleja que eso. Entonces, en lo que se refiere a la información ambiental, hay que hacer un esfuerzo de diversificación o de diversidad, hay que mostrar esa complejidad,
No podemos quedarnos solamente con un enfoque o el enfoque que nosotros creemos que es el correcto o el bueno, sino que tenemos que mostrar todo, porque la mejor manera de que los ciudadanos tomen conciencia de un problema es que sepan exactamente cuáles son todos los elementos que intervienen en ese problema. No solamente los que nosotros consideramos que son los responsables únicos de la cuestión, sino que hay, el otro día veíamos un programa de televisión dedicado a Doñana. Doñana la mira de una manera un agricultor y la mira de otra manera un biólogo y la mira de otra manera un gestor y la mira de otra manera el responsable de un hotel y son muchas miradas. Y el periodista, su obligación es mostrar ese abanico de miradas, no hacer juicio de los buenos, los malos, los que lo hacen correctamente o no. Hay que hacer un esfuerzo de diversidad, hay que hacer un esfuerzo de creatividad. No estamos en un momento, ya lo estuvimos hace muchos años, en el que sea necesario estar reaccionando siempre contra algo, sino que estamos en un momento en el que tenemos que buscar nuevas fórmulas para enfrentarnos a esos problemas. Y eso es un esfuerzo de creatividad. Eso hay que hacerlo también. En ese esfuerzo de creatividad tienen mucho que ver las nuevas herramientas de comunicación, volviendo a la idea que decía hace un momento, de que la gente quiere conversaciones y no quiere discursos. Las redes sociales plantean conversaciones y no discursos, pero no pensemos que las redes sociales tampoco son la panacea, pero nos ayudan a esa diversidad y nos ayudan también a esa creatividad. Y luego hay otro elemento que ha aparecido en el Congreso que a mí me parece muy interesante, y es que tenemos mucho volumen de conocimiento en el caso concreto del cambio climático, y quizás nos falte más o insistir más en las relaciones, es decir, relacionar diferentes campos del conocimiento y relacionar a todas las personas que tienen que ver con la cuestión. Y eso nos lleva a hacer, y ahí termino, a hacer un esfuerzo en esta reflexión autocrítica sobre lo que podemos mejorar, a hacer un esfuerzo por buscar una comunicación que sea conciliadora, desde la agresividad, desde la disputa, desde el enfrentamiento, desde las posiciones maniqueas, difícilmente vamos a poder solucionar problemas tan complejos y tan globales como el del cambio climático. El ejemplo que yo pongo siempre y que ponen otras personas a las que yo admiro en sus reflexiones sobre la comunicación ambiental, como María Novo, es el de las mujeres, Las mujeres han sido capaces, en un periodo histórico relativamente corto, de hacer una auténtica revolución en cuanto a sus derechos, sin disparar ni un solo tiro, sin hacer ningún tipo de enfrentamiento violento contra sus opresores, María Novo dice, las mujeres defendían sus derechos y por la noche lavaban la camisa del opresor. La comunicación tiene que ser conciliadora. Cuando se trata de enfrentarse a problemas tan complejos y tan globales, tiene que unir, tiene que relacionar elementos y tiene que convencer, no imponer. Yo creo que eso es una reflexión también, me parece importante cuando se habla de este tipo de problemas.